¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre esta novela, la novela Casi Nunca, publicada por el escritor mexicano Daniel Sada en el año 2008, mismo año que obtuvo el premio Herralde de novela. Y antes de algunos de los comentarios que me gustaría compartir con ustedes sobre los personajes, sobre la estructura, sobre muchos de los elementos que me parece son llamativos en una novela como esta, me gustaría empezar precisamente recomendándola. Creo que es una de aquellas novelas en las que un lector puede descubrir un estilo nuevo, muchísima originalidad a nivel de personajes, a nivel de composición. Creo que es una de esas experiencias que los lectores terminamos agradeciendo. Y sin duda, me parece que estamos ante una de las grandes novelas latinoamericanas contemporáneas, una de las grandes novelas latinoamericanas del siglo XXI, esta novela Casi Nunca de el escritor mexicano Daniel Sada. Bueno, me gustaría entonces empezar un poco por la parte de la trama, la parte de la historia. ¿De qué trata la novela Casi Nunca? Bueno, Casi Nunca aborda la historia de un hombre, de un agrónomo cercano a los 30 años, Demetrio, cuya vida se organiza en base básicamente a dos puntos. Por un lado, el trabajo como agrónomo, un trabajo que lo sume un poco en la rutina, en el aburrimiento, en el desgano, los días siempre son los mismos. Y por otro lado, las búsquedas de cierto sentido, de entretenimiento, de que algo ocurra. Y es en este contexto, buscando que algo interesante ocurra con su vida, es en este camino en el que él, un día, justamente por ahí empieza la novela, ingresa en un burdel, por curiosidad, por el deseo de que algo pase. Es en este burdel en donde conoce al personaje de Mireia, un personaje que cambiará su vida hasta cierto punto, está con ella, la va conociendo poco a poco y a partir de este momento se irá involucrando cada vez más con este personaje. Voy a leerles justamente cómo empieza la presentación de Demetrio en la parte inicial, en las primeras páginas. ¿No? Creo que se va a poder percibir desde ya cómo es el personaje y también la voz del narrador que sostiene esta historia. ¿No? En la página 13 de mi edición se lee lo siguiente. El sujeto era un tal Demetrio Sordo, flaco y alto, casi a punto de cumplir 30 años, afecto a las cosas del campo, donde residía a medias su felicidad laboral, pero sus olas, ¿cuáles emociones? La cotidianidad nocturna del juego de dominó en una cantina de mala muerte. O los paseos, pocos, sin chiste, de apenas 3 kilómetros o menos, o cafeteadas vespertinas, siempre solitarias y sin para qué, o la escritura de cartas dirigidas a entes conocidos, pero ya fantasmales. Y así la hartura y, ¿qué hacer? Pensar presintiendo certezas y dudas, cuántos descartes y cuántos reacomodos, mismos que, sin exprimirse mucho el seso, justo durante aquella tarde nublada, le ayudaron a hallar la chispa que le hacía falta. Bueno, en esta búsqueda entonces de romper con la rutina, de romper con la monotonía de su vida en Oaxaca, que es donde vive este joven Demetrio, es que se involucra pronto con el personaje de Mireia. Y durante las primeras partes de la novela, claramente Mireia le da una intensidad a su vida que antes no había tenido. Pero entonces ocurre un giro importante en la historia. Su madre decide llevar a Demetrio al matrimonio de una prima lejana en la ciudad de Sacramento y es allí donde conoce a, podríamos decir, un poco la contraparte de Mireia. Me refiero al personaje de Renata. Y cuando digo contraparte, no me refiero a la contraparte desde el punto de vista de la inocencia y de la malicia, sino que en verdad los personajes de Renata y de Mireia son contrastantes de una manera mucho más amplia, porque el personaje de Renata es más bien más tímido, mucho más temeroso, a la vez despierta un enorme atractivo en Demetrio, que desde el primer momento en el que baila con ella en una fiesta,
no se puede olvidar de ese rostro, de esa voz, se le acerca, intenta insinuarle algo y ella rápidamente lo detiene. Bueno, la vida de Demetrio a partir de este momento va a oscilar entre estas dos mujeres. Por un lado, Mireia, más orientada al deseo en Oaxaca, en ese burdel en Oaxaca, y por otro lado Renata, con la que, dicho sea de paso, Demetrio quisiera casarse, dejar de un lado en algún momento la vida con Mireia y pasar a vivir con Renata. Sin embargo, vamos a irnos dando cuenta cómo la novela, ya entrando propiamente en su desarrollo, va a va a plantear las diferentes resistencias que va a plantear Renata. Todo parece siempre demorar, no se puede dar un paso y el siguiente, sino que se espera mucho. Por ejemplo, cuando Demetrio visita a Renata en Sacramento, se sientan en una banca. Ahí se dan los encuentros entre ambos, eh, donde de pronto le puede por un momento agarrar la mano, puede acercarse de manera muy sutil. Ella no le permite casi ningún tipo de aproximación. Esta es un poco lo que desarrolla la primera parte de la novela Casi Nunca. Y a partir de entonces vamos a internarnos en este recorrido, ¿no? Demetrio, por un lado, con Mireia, por otro lado, intentando cada vez ganar más espacio con Renata. Van a ocurrir, por supuesto, en este trayecto hasta el momento en el que Demetrio vaya avanzando en el vínculo con Renata muchísimas cosas. Por ejemplo, con el mismo personaje de Mireia van a aparecer otros personajes, por ejemplo, la madre de Demetrio, que constantemente se preocupa por el futuro de él, por el rumbo económico, familiar que toma su vida. Está el personaje también de la familia de Renata, preocupada por el porvenir familiar después de un acontecimiento con el padre que va a ser bastante determinante, entre otros personajes. Casi nunca. Ese es el título de esta novela, ¿no? Casi nunca. ¿Por qué casi nunca? Porque pareciese probablemente nunca llegar el momento en el que puede Demetrio estar cerca a Renata, casarse con ella, concretar lo que él quiere con ella, que por supuesto no pasa solamente, la novela lo deja muy claro, de ninguna manera por lo emotivo, sino también por lo pasional y por lo carnal con Renata. Me gustaría leer algunos fragmentos más sobre el personaje de Demetrio, sobre el contexto en el que transcurre la historia, ¿no? Porque la novela, por ejemplo, más adelante, algunas páginas más adelante, nos plantea la época en la que se está desarrollando la historia de Demetrio. Esto está en la página 17. Encontramos lo siguiente. Lo anterior queda como un vasto encuadre, un poco las escenas que nos han ido mencionando sobre Demetrio. Pareciera todo un pinturreo morboso, con coágulos de óleo apelmazados a propósito. Lo que sigue es una adivinanza. ¿En qué época estamos? La respuesta es 1945, año del estallido de la bomba atómica y fin de la Segunda Guerra Mundial. Modernidades. Pero estamos al otro lado del mundo, en Oaxaca, centro cultural universal, superior, digamos, a Tokio. Pero, más bien, estamos con Demetrio Sordo, el agrónomo sexual, que un día de tanto se puso a hacer cuentas, es que llevaba más de una semana de visitar el burdel Presunción. Excepto un lunes, el resto de los días había hecho el amor con la morena grandulona. Este es un poco el contexto de la historia que nos presenta la novela Casi Nunca, a nivel de trama. Por supuesto que la novela es mucho más compleja que su historia. Vamos a mencionar también la manera de narrar. Pero esta es, digamos, la trama de esta novela, Casi Nunca. La historia de un hombre, Demetrio Sordo, un agrónomo, un hombre que trabaja en Oaxaca y que conoce un día dos mujeres y a partir de esa tensión va de un lado a otro buscando un sentido para su vida. Un sentido que cada vez se hace más incierto. Vamos a ver en segundo lugar, después de ver la trama de esta historia, me gustaría abordar algunos personajes fundamentales en una novela como Casi Nunca. ¿Quiénes son los personajes memorables de esta novela? Algunos de los personajes memorables. Bueno, un primer personaje fundamental me parece que es
Demetrio, el mismo Demetrio sordo. Un personaje que, a pesar de su juventud, parece ya extraviado, inclusive un poco apagado a raíz de sus rutinas de trabajo como agrónomo. Le pagan, es verdad, pero se aburre en el lugar donde está. Busca un sentido, busca algo que lo estimule. Eso es algo que aparece muchísimo en el libro. La búsqueda de Demetrio por algo que le anime esa vida. El aburrimiento constante, la lentitud, bueno, algo que ocurra. Y en esa búsqueda es que la novela va tomando sus caminos. Entonces, el personaje de Demetrio creo que es definitivamente un personaje sumamente interesante. El personaje protagónico de Casi Nunca. Claramente un segundo personaje fundamental es el personaje de Renata. Renata es un personaje que encarna la inocencia, pero es una inocencia muy compleja, porque no es una inocencia ligada a una idealización del personaje femenino. Claramente es una inocencia impuesta por un tipo de crianza, en el caso la crianza de la familia de Sacramento, de su madre, de su padre, en donde la tienen relativamente encerrada, no la dejan salir, le impiden todo. La misma relación con Demetrio tiene muchas trabas, su madre le inculca muchísima desconfianza de los hombres, entonces es una inocencia producto también de una formación. Lo que ocasiona, también es verdad, que en el interior de Renata hay un deseo de salir, de casarse con Demetrio, de fugar. Bueno, es un personaje temeroso, con muchísimas complejidades, y creo que es también uno de los grandes, creo que es uno de los grandes personajes de la novela Casi Nunca de Daniel Sada. Un tercer personaje que me parece fundamental es el personaje de Mireia. Esta mujer que trabaja en un burdel y que también busca en Demetrio un escape a esta vida, con la que no se siente cómoda. Es una vida que le ayuda a sobrevivir económicamente, pero no es una vida en la que quisiera permanecer. Y ve en Demetrio, en la obsesión de Demetrio, una alternativa para enamorarlo, para escaparse con él, para formar una familia. Algo que desde la perspectiva de Demetrio no es posible, porque a Demetrio le fascina Mireia. Ella aviva su deseo, siempre está dispuesta, tiene justamente eso que él tanto necesita en ese momento, que es estímulo para su vida, ¿no? Para lo plana, lo aburrida, lenta que es su vida. Bueno, Mireia es una opción desde esa perspectiva para él, pero Mireia no solamente se ve como un objeto de deseo, quiere tener una vida con él, quiere unirse a él, que se escapen y que pueda ser él una alternativa para que ella deje ese mundo del burdel. Entonces, claramente Mireia es un personaje también fundamental. Va a haber una escena que me parece importantísima, hay una escena en un tren, porque hay un momento en donde ambos intentan escapar, ella un poco lo pone contra las cuerdas a partir de algo que le dice. Demetrio está viajando con ella y de pronto Demetrio hace algo que un poco divide esa unión. Y de hecho creo que la escena es fundamental, ¿no? Hay un momento en donde Demetrio hace una especie de truco, una especie de trampa y consigue engañar a Mireia de una manera y termina de alguna manera escapando, podríamos decir entre comillas, ¿no? Del personaje de Mireia. Entonces, un tercer personaje en esta novela fundamental me parece el personaje de Mireia. Hay dos personajes que me parece también sostienen mucho el libro, además de los tres protagónicos que son Demetrio, Renata y Mireia, que son los personajes de Doña Telma, que es la madre de Demetrio, lo había dicho hace un momento, una mujer muy preocupada por su hijo, angustiada por el camino que tiene, siempre muy protectora, al punto de que Demetrio por momentos se molesta, le dice que no lo persiga, que lo deje tranquilo, que ya está grande. Bueno, hay una tensión entre Doña Telma y Demetrio, lo que nos da una imagen, ¿no? De cómo es el personaje de Doña Telma. Y por otro lado está también un personaje interesante que vive en Sacramento, que es la tía Zulema, una tía con la que en algún momento llega a vivir Demetrio cuando llega a la ciudad y empieza a tomar más cuerpo la noción de el matrimonio con Renata. Bueno, Demetrio se queda en la casa de su tía Zulema y su tía Zulema es un poco la que lo alienta a perseverar con Renata, porque Renata le hace numerosos desplantes,
Demetrio ya no soporta la lentitud con la que Renata le permite que se avance en la relación, no soporta esto de que estén en una banca, que solamente le pueda agarrar la mano, que no le pueda dar un beso, por ejemplo. Bueno, y en esos momentos en donde Demetrio está muy cansado, está a punto de abandonar todo, es su tía Zulema la que le dice que las mujeres de Sacramento son así, que hay que tenerles paciencia y que una vez que ella se enamore de él, que una vez que ella se entregue a él, será para siempre, ni siquiera así él muera, ella lo va a abandonar, esta promesa, y entonces es la que le hace su tía Zulema. Es un personaje bastante interesante porque funciona un poco como soporte y como maestra, podríamos decir, de cómo funciona ciertas mujeres en Sacramento, según le dice su misma tía Zulema. Entonces, yo creo que estos personajes son centrales. Por supuesto, hay muchísimos otros personajes que entran en la historia. El padre, por ejemplo, de Renata, que pronto tiene una enfermedad. También el personaje de la amiga de Mireia en el burdel que le hace recomendaciones para que consiga unirse a Demetrio, los trabajadores con los que trabaja Demetrio tanto en Oaxaca y después en Sacramento, porque hay una ruptura laboral ahí y después pasa a trabajar a Sacramento. Bueno, hay una galería de personajes, me podría extender muchísimo más en el resumen, pero creo que es una galería de personajes memorable. Voy a pasar a una tercera característica que me parece importante en este libro, en Casi Nunca. Me refiero a la estructura. La estructura narrativa de una novela como esta. Es una novela, como he mencionado, que básicamente aborda el deseo de Demetrio de casarse con Renata mientras poco a poco intenta deshacerse de Mireia. Hasta entonces todavía la sigue utilizando, es verdad, para saciar su deseo, pero en algún momento quiere casarse con Renata. Y la novela podríamos decir que tiene este trayecto, ¿no? Es el deseo de Demetrio por casarse con Renata y los obstáculos que se le van presentando. Bueno, justamente eso es lo interesante de la estructura, porque en el camino, desde el inicio hasta el momento en el que va tomando cuerpo la unión con Renata, se nos presentan pequeñas subhistorias. Por ejemplo, el padre de Renata enferma, lo que ocasiona que la familia atraviese una crisis económica, que tenga que colocar una papelería en Sacramento donde no hay demasiada clientela. Bueno, se nos aborda toda la familia y la crianza de Renata, las hermanas de Renata, toda su familia. Es uno de los elementos que se nos presenta. A la vez también, por ejemplo, como mencionaba, Demetrio cambia de trabajo, no se siente cómodo donde estaba como agrónomo, retira su dinero del banco, va a trabajar a otro lado, esta vez más ligado al aspecto de la ganadería, su trabajo con los animales en Sacramento, vendiendo la carne. También, por ejemplo, el éxito que tiene Demetrio a partir de cierto momento en los juegos de azar, cómo le va muy bien, lo que genera las suspicacias de los otros en el pueblo. Bueno, se nos van contando y complejizando diferentes historias. Inclusive, por ejemplo, se nos narra una historia una historia dentro de esta gran historia que es un romance que en algún momento tuvo su tía Zulema en el pasado con otro hombre de un pueblo cercano, que se lo cuenta Demetrio para forjar un poco más el vínculo de confianza entre ambos. Entonces, a nivel de estructura, la novela es una gran historia, ¿no? La historia de Demetrio intentando acercarse a Renata en ese instante que casi nunca llega, pero en ese trayecto se nos colocan otras historias que nos permiten conocer a otros personajes o que colocan en determinadas dificultades a los personajes que protagonizan esta novela. Entonces la estructura es muy estimulante. La novela no cae en la monotonía, tiene muchísimos puntos que se van abriendo y cerrando. Es una novela en ese sentido verdaderamente estimulante y que tiene al lector muy atento, ¿no? Me parece en todo momento. Eso como tercer aspecto. Un cuarto aspecto que me gustaría abordar tiene que ver con uno de los elementos que me parecen más importantes en el libro, ¿no? Estos dos últimos aspectos que voy a mencionar me parecen los que le dan a la novela su singularidad y su carácter único, ¿no? Original. Lo primero es el punto de vista del narrador. Hemos hablado de la historia, hemos hablado de los personajes, pero uno de los grandes protagonistas o de los elementos importantes de esta novela es el narrador, la libertad del narrador para contarnos algo, retroceder, decir que se equivocó, inclusive
referirse al lector, ¿no? Interpelar al lector, hablarle al lector, decirle, bueno, voy a retroceder en la historia, se me olvidó decir esto, también tenemos que decir lo otro. Entonces es un narrador con una libertad que me parece muy, muy llamativa. Entonces, bueno, en relación al punto de vista del narrador y a esta libertad para moverse libremente por la historia sin temor a que el lector diga, bueno, no hay poder de persuasión o ese tipo de puntos de vista que podrían, digamos, poner en apuros a una novela como esta, no hay ningún temor, una gran libertad para narrar. Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en la página 29 al presentarnos al personaje de Renata, ¿no? De Renata Melgarejo. Dice, pues en la página 59, en mi edición, Renata Melgarejo, ejemplo chisporroteante de la decencia en grande, era hija menor de don Pascual Melgarejo y doña Luisa Tirado. Sirve el dato como un registro cualquiera para ir de lleno a lo puro actual, ya que no es tema espeso por ahora hacer recapitulaciones de episodios señeros de la infancia de Renata, pese a que desde recién nacida habitó un espacio de un cuarto de manzana, donde había un huerto, una pileta, una noria, un enorme patio y un gallinero, amén del inmueble espectacular que contaba con 6 anchurosas recámaras, cocina y comedor bien montados, y un solo baño de fosa séptica, apestoso a más no poder, cosa común en esos puntos geográficos como lo era y lo es, la presencia de un árbol frondoso dentro del hábitat para mecer la denominación de casa a derechas. Ahora bien, lo válido es ubicar a Renata en el centro de una hegemonía familiar demasiado rígida, cuidados que le perjudicaban, pero siempre a favor de una depuración espiritual que tal vez valdría la pena soportar, y ahora sí el trance. Sus padres jamás la dejaban salir a la calle sin permiso. Es uno de los fragmentos que me gustaría compartir con ustedes en relación al narrador. Otro de los fragmentos que me han gustado mucho y que marcan esta libertad de la narración que les mencionaba es el que se puede encontrar en la página 250. Uno de los grandes capítulos en realidad de las partes que tiene este libro. No sé si lo mencioné, aprovecho en mencionarlo, si no ahora, ¿no? Este libro tiene 5 partes, ¿no? Tiene 5 partes. La primera parte es tras un preciado hallazgo, la segunda se llama traslados, la tercera parte se llama la necesidad de santidad, la cuarta parte se llama el decoro en juego, y la quinta parte cada asunto y cada arreglo. Bueno, dentro de estas páginas, en la cuarta parte, el capítulo 2, encontramos lo siguiente en relación al narrador y a esa libertad del narrador. He aquí un atraso. Hemos llegado a un punto en que se antoja necesario mostrar un cúmulo de ideas gastadas a ultranza. Esto es, las 5 alocuciones básicas que doña Luisa impuso a sus hijas para que condujeran de buen grado a sus pretendientes. La primera hacía referencia a nunca mirar al galán abiertamente a la cara, dado que era una señal de descaro coqueto. La segunda tenía que ver con lo cochino de lo carnal, en el sentido de que el galán no debía atreverse a besar cualquier parte del cuerpo de la novia, habida cuenta de que los besos derivaban, por lo común, en morbosidades tremendas. La tercera era la más radical, estribaba en que cada vez en cuando había que incumplir un acuerdo. Es otro fragmento que me parece memorable en una historia como Casi Nunca, de Daniel Sada. Bueno, me gustaría pasar a un quinto aspecto, ¿no? Hasta aquí en este cuarto punto hemos hablado de la libertad del narrador para avanzar, retroceder en la historia sin ningún problema, decir que recordó algo, que hay que llenar un vacío para que se entienda la totalidad. Bueno, eso a nivel de la libertad del narrador. Ahora, hay un quinto aspecto que me parece también fascinante. Es el carácter hipnótico que tiene la forma de narrar de Daniel Sada. Esa musicalidad, esa atención que le presta al lenguaje. Hay ciertas historias, me parece, ciertas maneras, ciertas narraciones que nos hacen pensar en lo importante que son las palabras. Aquí podríamos discutir muchísimo sobre esto, ¿no? Pero creo que basta decir que hay novelas, hay textos que más bien en donde se percibe un desprecio hacia la palabra, como si la palabra fuese algo que hay que pasar rápido para entrar en la historia. Bueno, lo que notamos en un libro como Casi Nunca de Daniel Sada
es más bien un amor a la palabra, al sonido de la palabra, al ritmo del lenguaje. Es una narración claramente recargada. El estilo de Daniel Sada se ha mencionado como un estilo barroco, para algunos lectores inaccesible, enredado. Es verdad que hay constantes redundancias en ese estilo muy recargado, en donde la anécdota parece estar un poco en el fondo, pero me parece que vale muchísimo la pena. Tengo algunas citas que quería compartir en esta parte al hablar de la musicalidad, la gran atención que le presta al oído una novela como Casi Nunca. En la página 137, por ejemplo, encontramos lo siguiente. Esto es en el capítulo 4. Esto es en el capítulo 4 de la segunda parte. Dice el texto en la página 137, en la novela: mentira, acre mentira desbordante, infame, truqueada, ineficaz. Mentira hecha para catarla y escupirla de inmediato, o mentira que se desteje a medianoche, como cuando doña Telma tuvo la iniciativa desafiante de entrar en la habitación donde dormía su hijo, sabiéndose y sintiéndose cauta. Pronto, empero, adivinó el sitio de la maleta. Estaba en el suelo, al lado izquierdo de la cabecera de la cama, tal como fue colocada por el ahora súbito desde su arribo. Tino y despacio abrir y enculcar, segura de que ningún ruido haría que se reacomodara. Demetrio en el colchón, ni al sesgo detectó aquello, sino lo ávido palpable, las misteriosas gorduras interiores. Entonces, muy ligado por supuesto a la poesía, ¿no? A este lenguaje recargado que pide atención por sí mismo, a su sonido, a sus estructuras, no solamente a la historia. La historia está, por supuesto, la hemos mencionado, pero hay un acercamiento, un deseo de hacer que la palabra, que la frase, que el lenguaje sea protagonista, y es uno de los grandes elementos de esta novela. Un fragmento más que me gustaría compartir con ustedes respecto de este estilo, del estilo de Daniel Sada, en Casi Nunca. En la página 262, en la parte 3, cuando se menciona el éxito que tiene Demetrio en relación al juego, a los juegos de azar, se nos menciona lo siguiente, de esta manera. Parecía un dios. Era increíble. Hasta mediados de octubre, Demetrio solo había perdido 10 rondas de dominó de unas 300 y pico jugadas en el centro social parrense. Primero fue la pasividad cuca o solo viciosa del juego, pero pronto la gana triscadora derivó en cruzar apuestas de poca monta, y así en ascenso desafiante el poner más y más dinero para que tuviera chiste el entretenimiento, verlo casi como un modo de vida tan legítimo como trabajar a diario, asunto que asumió Demetrio como nadie más. Hacerse ducho tras asimilar noche a noche estrategias de triunfo, añadiendo a esto la plena confianza en su buena estrella, misma que repercutió en asir siempre buenas fichas por más modos violentos o suaves que los contrincantes ejercieran al momento de hacer la sopa. Total que todos los jugadores querían ser pareja de él en el juego para asegurar una X ganancia. Nuevamente estamos ante un trabajo con el lenguaje, con el ritmo de la narración, esta forma de contar recargada, que me parece es uno de los grandes méritos de esta novela. Quiero terminar algunos comentarios sobre Casi Nunca mencionando algunas escenas importantes. Algunas de las escenas que más recuerdo de esta novela, que desde ya me parece una novela que va a ser muy difícil de olvidar. Creo que estamos ante uno de los grandes libros del siglo XXI en Latinoamérica. Un escritor que no sé si se le ha prestado, si se le presta la atención que merecería un estilo como este. ¿Qué tanto se puede encontrar una novela como como Casi Nunca de Daniel Sada en una librería? No lo sé. Tengo la impresión de que es una novela que no es fácil de encontrar, cuando es una novela que merece muchísimos lectores por su trabajo estilístico, estructural, a nivel de narración, a nivel de trabajo con personajes. Pero bueno, quisiera terminar mencionando algunas escenas importantes de esta novela, de Casi Nunca. Una primera escena que me parece memorable es la escena del tren, la escena en donde está Demetrio con Mireia.
esa escena en donde ellos están juntos, de pronto aproximándose como pareja a través de besos, abrazos, toqueteos, que hacen que además es la palabra además que utiliza el texto, ¿no? Y que todos los demás están un poco mm, observando con cierta reticencia. Bueno, en medio de todo esto, se da una tensión entre Demetrio y Mireia. Hay un momento en el que Demetrio tiene un plan para... No quiero aquí ser tan explícito para no arruinar esta parte de la trama, ¿no? Pero sí plantea, vamos a decir así, jugarle no de manera tan transparente a Mireia. Bueno, me parece uno de los grandes momentos de una novela como esta. Otra escena que me parece memorable, no solamente una, sino que son varias, pero creo que obedecen una misma lógica, que son los encuentros en las bancas. Los encuentros en las bancas entre el personaje, entre Demetrio y Renata. Tan ligados al recato, ella es muy temerosa, no permite que él avance para nada, lo frena. Y de hecho, hay una escena en esos encuentros en las bancas que me parece espectacular, que es cuando Demetrio intenta, entre comillas, propasarse, ¿no? Ella le permite que le bese la mano, y es más, ahora que recuerdo, ni siquiera se lo permite, sino que él intenta ganarle un poco la situación y besarle la mano, pero no solamente le besa la mano, hace algo mucho más eh, ligado por el impulso, ¿no? Y que hace que Mireia se moleste muchísimo con él, que lo trate de una manera realmente ligada al rechazo, ¿no? Entonces, creo que es una de las grandes escenas también, esos encuentros que tiene Renata con Demetrio, en donde hablan de muchísimas cosas ligados al entusiasmo de Demetrio por casarse y por estar cerca a ella, y por otro lado la exigencia de paciencia por parte de Renata. Una tercera escena que me gustaría mencionar es el robo que hay en algún momento en una casa, en una de las casas de los personajes que protagonizan esta novela. Hay un robo inesperado, eso es lo interesante, que el narrador nos colocaba por otra escena y de pronto nos hace recordar que había dejado otro momento en otra parte y entonces lo retoma para decirnos que hay un robo, que hay una traición a la confianza. Bueno, nos sorprende por ese lado. Entonces la escena del robo, que además es una escena en donde los que participan en ese robo tienen dudas, robar o no robar, traicionar esa confianza o no. Bueno, hay todo un debate también interesante en esta novela. Y por supuesto, en los momentos finales, otra escena memorable es la escena del casamiento. La escena del casamiento entre Renata y Demetrio, donde llega toda la familia, se habla de lo que se va a comer, de cómo se va a adornar la iglesia, de cómo se va a adornar el lugar, el matrimonio que tiene lugar entre Demetrio y Renata a partir de cierto momento en las páginas finales, tiene una descripción realmente inolvidable. Y la parte final, porque después de ese matrimonio viene todo un ritual posterior ligado a la familia, a las costumbres propias de Sacramento. Es una de las escenas también memorables en una novela como Casi Nunca. Bueno, no sé si he podido realmente agotar toda la información y todos los estímulos y elementos que tiene una novela tan rica y tan memorable como Casi Nunca. Una novela verdaderamente creo que es un descubrimiento, uno de los grandes últimos descubrimientos que he podido, al menos como lector, tener en literatura contemporánea latinoamericana, una novela inolvidable y que marcan una pauta de lectura, ¿no? Yo creo que hay grandes estilistas en español o en otros idiomas que marcan una pauta de lectura, ¿no? ¿Qué pasa cuando un lector revisa una novela, por ejemplo, novela de Thomas Bernhard, o una novela de William Faulkner, una novela de Juan Carlos Onetti, esos grandes estilistas de la narrativa? Bueno, algo muy similar me parece que ocurre con un escritor como Daniel Sada, que tiene otras novelas, ¿no? Otros textos que habrá que revisar, novelas como Porque parece mentira la verdad, nunca se sabe, o novelas como El lenguaje del juego. Creo que son novelas que habrá que revisar, porque estamos definitivamente ante uno de los, me parece, escritores más importantes de la literatura contemporánea. Bueno, hasta aquí con algunos apuntes. Creo que ha sido un video un poco extenso, pero lo ameritaba una gran novela como esta, como Casi Nunca. Y espero
haber generado en ustedes el interés por leer este gran escritor mexicano. Revisen, busquen otros libros de él. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Recuerden que pueden encontrar este video en nuestra página de YouTube, El Mal Lector. También pueden buscarnos en Facebook como El Mal Lector y en Spotify. También pueden escribirnos al correo elmallector@gmail.com si quieren tener más información sobre los videos, sobre próximos videos o los talleres de lectura que trabajamos en determinados meses. Conmigo será hasta otra oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.